Demasiado, y ¿no? todo. Sí, Lo que pasa es que es complicado porque como la mayoría también tiene, bueno, horario laboral extendido, también por ahí un poco quería conversar con ustedes eso, a ver qué horarios por ahí les convenía. muy bien. Sí, yo en mi caso particular no tengo demasiado inconveniente con el horario. Basta que estemos programados, no. Bien, bien. Bueno, antes que nada, bueno, yo soy Paulina Riera, que soy la profesora. Como habrán visto en la página de la materia, habilité un foro de consulta para que ustedes me puedan realizar ahí todas las dudas que les vayan surgiendo, ya sea desde algo de fondo, alguna cuestión conceptual que quieran que por ahí aclaremos, que no sé, demos más información o otro tipo de material, o ya por una cuestión organizativa, de algo que no se haya entendido, no haya quedado claro, de algún tema de días, horarios. Así que lo que me gustaría es que sea bastante dinámico respecto de eso, que ustedes me puedan hacer todas las preguntas que quieran en el foro, porque esa es la idea, que sea un poco ida y vuelta, ¿sí? Sí, sí. ¿Para Lo qué? mismo ahora, todos los que quieran, digamos, prender Ahí está. el micrófono, la cámara, ahí lo veo perfecto. Sí, ahora sí, ahora sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Porque bueno, esa es un poco la idea, para que sea dinámica la materia, Mm, que no sea algo estático, porque bastante difícil es con la modalidad, ¿no? Que sea a distancia, entonces tratar de sí, acercarnos un poco. está bien. Bueno, yo como habrán visto, subí todo el material de las 10 unidades. Sí, Bueno, la materia la dividimos siempre en el primer parcial o el primer trabajo práctico, evaluamos de las unidades de la 1 a la 5 y la segunda parte de la 5 a la 10, sí. para que sea equitativo en cuanto al material de estudio. Eh, la segunda parte, que es donde vemos los contratos en particular, que específicamente vamos a ver compraventa, locación y fianza, que entiendo que son los contratos que más van a utilizar ustedes en el ejercicio de la profesión. Ahí vamos a ver sobre todo más cuestiones prácticas. Vamos a ver casos y generalmente incluso muchas veces, no sé este año, pero también evaluamos con esa modalidad, con algunos casos, para que ustedes lo puedan resolver, porque esa es la idea, que se puedan llevar herramientas. Respecto del código, es importante que lo tengan porque es una materia codificada. Sí. Nuestra materia arranca en el artículo 957, pero bueno, es saber que el código siempre lo tienen que tener ahí para consulta, pero por supuesto que no voy a evaluar artículos de memoria ni nada de esa cuestión como tal vez era antes, porque además el código lo van a tener siempre en formato papel, digital, hoy por hoy, digamos, encima con todo lo que tenemos. Esperen un segundo que esto me molesta, esperen, voy a ver si lo pongo mejor ahí. Ahí estamos. Así que bueno, esa es la idea, que podamos pensar entre todos y sobre todo que sea, que nos dé herramientas para que ustedes puedan resolver en el día a día cuando estén en el ejercicio de la profesión o incluso los que ya estén. Vamos a esperar un segundito que se están incorporando algunos compañeros. Vale, sí. O sea que los parciales los va a dividir como como dijiste recién, de la unidad 1 a 5 y de la 5 a 10. Exactamente. Que son por Para que, preguntas. sí, voy modificando, digamos, la modalidad de examen, pero generalmente, digamos, para que ustedes todos se queden tranquilos, la idea es que podamos ir aprendiendo juntos en Sí, este bimestre, digamos, porque es bastante corto el tiempo, además. Así que sí, no es una cuestión, todas las preguntas que se puedan llegar a hacer van a ser preguntas que están en el material, que lo hemos conversado. Yo les voy a ir diciendo cuáles son los temas más importantes. Eh, porque esa es la idea, digamos, no es una cuestión preguntas a desarrollar son. Generalmente en la primera parte sí, en la segunda parte, cuando vemos los contratos en particular, es con un caso práctico para poder Ah, resolverlo. está bien. Igual que con el tema del tiempo, yo generalmente les doy un día entero para que lo hagan por esta cuestión de los horarios, porque Sí, lo que me pasa, hola, buen día Gustavo, ahí escribe Gustavo que está yendo al trabajo. sí. Eh,
Así que bueno, como yo sé, imagínense que al ser tantos alumnos y cada uno, por supuesto, con distintos compromisos horarios, entonces no puedo poner un horario, por ejemplo, de 5 a 6 para hacer un parcial, por Sí, eso sí, no hago la modalidad, no hago esa modalidad de las respuestas automáticas, por eso, porque está me ha bien. pasado y me parece muy injusto que por ahí hay alumnos que no pueden, no logran completarlo en ese horario y no lo directamente está como desaprobado. Sí, sí. Así que esa va a ser la modalidad. Por eso, por supuesto, que son preguntas para que ustedes puedan desarrollar tranquilamente con el material. Con respecto al material, como les decía al principio, cualquier duda que tengan o si quieren un ejemplo, algo que no hayan entendido, me preguntan ahí es donde dice foro de consultas en general. Sí, sí, está bien. Eso es lo más importante porque yo quiero tener comunicación con ustedes y que ustedes me vayan diciendo si el material lo comprenden, si hay algo que les parece que falta. La idea es que a ustedes les sirva para el ejercicio de la profesión. Más o menos vamos a empezar con un pantallazo, digamos, de cómo está dividida la materia y cuál es la invitación. Yo siempre digo que de todas las cursadas con ustedes aprendo mucho porque siempre me aportan determinadas cuestiones que por ahí, cuando doy clases en la Facultad de Derecho, uno tiene otra mirada, ¿sí? Otra perspectiva. Y Lógico. justamente en el ejercicio de la profesión de martilleros es importante eh, tener ese plus, contar con ese plus para el ejercicio de la profesión. Yo, Sí. digamos, sin atentar contra la profesión de abogados, yo siempre digo, si ustedes tienen conocimiento, por ejemplo, en este caso, en materia contractual, le ofrecen al cliente un plus que tal vez otro colega de ustedes no lo tenga. Sí, sí, Entonces, eso es lo que hay que aprovechar. Hoy por hoy, siempre el profesional que tenga mayor capacitación es quien seguramente tenga más herramientas para el trabajo diario. sí, sí. Así que desde esa perspectiva. Por eso también vamos a tratar de ver lo conceptual, por supuesto, pero siempre razonándolo desde lo práctico. Esa es un poco la idea. Bueno, Si esta viene, materia si- que, esta no, que materia que decía que se... si Sí, bien el perdón. apoyo de los contratos sería por ahí con profesionales, es bueno tener la apertura y el conocimiento de todos los puntos a tocar antes de hacer el negocio o el contrato con el cliente. Exactamente. Siempre que Sí, todo lo que porque podamos desarrollar será mejor para eso, para llegar a un mejor punto. exactamente, por eso es una materia muy importante para ustedes, es muy Sí, sí. importante. Eh, Así que bueno, esa es un poco la idea, que podamos ir desasnarnos entre todos de lo que más les pueda llegar a servir. Obviamente que se llega a ver algo muy complejo, pero una cosa es que ustedes tengan que pedir asesoramiento. Lo mismo pasa con los escribanos, que uno tiene que recurrir a ellos o a un contador. Pero Lógico. una cosa es, uno, no saber nada, no tener ni idea de lo que le están hablando, y otra cosa es decir, bueno, esto pasa porque tal cosa, tal otra, y complemento la información, ¿sí? Bueno, como siempre digo, la materia de contratos es una materia muy interesante y la cual tenemos que tratar de enamorarnos en alguna medida, porque es una materia que nos permite justamente tener mucha participación como seres humanos en cuanto a la creación. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hay otras materias como los derechos reales, que también está relacionado con la profesión de ustedes, cuando ustedes, por ejemplo, ¿qué es un derecho real? ¿Cuáles son, por ejemplo? El derecho real de propiedad, la hipoteca. Sí, Yo no puedo crear un derecho real. ¿Cuáles son los derechos reales? Los derechos reales son los que el código nos dice que son. Entonces yo para saber si estoy en presencia o no de un derecho real, tengo que ir al código y fijarme si está o no comprendido. Yo no puedo crear exactamente. un derecho parecido al derecho a la propiedad y que tenga los mismos efectos. Lo mismo ocurre, para hacer un paralelismo aún más sencillo, en materia penal. A ver, ¿qué les quiero decir con esto? ¿Podemos crear un delito penal? No, los delitos penales son los que el Código Penal nos dice que son. Sí, En cambio, en materia contractual, lo bueno es que nosotros tenemos en el Código Civil y Comercial, que es lo que ustedes tienen que tener como material de estudio y leyes complementarias, los contratos que tenemos a disposición para satisfacer nuestras necesidades personales, profesionales, pero además podemos crear contratos. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Podemos crear un contrato que tenga en parte
algo del contrato de compraventa, algo del contrato de locación, y agregar un plus, por ejemplo, que sea propio del interés de las partes. ¿Por qué? Porque tiene que ser funcional al ser humano. Entonces, de ahí la riqueza, la posibilidad de crear este instrumento que va a satisfacer justamente mi interés individual, profesional. Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta y es lo más importante. Siempre que resulte funcional, teniendo en cuenta que, por supuesto, las pautas básicas y aquellos elementos llamados esenciales, que es lo que vamos a estudiar, que son los elementos que no pueden faltar. No puedo crear un contrato obviando los elementos esenciales, porque si no, no voy a estar en presencia de un contrato. Un ejemplo claro, digamos, de lo que les estoy refiriendo es, por ejemplo, el contrato de leasing. ¿Qué pasa con el contrato de leasing? El contrato de leasing nace a través de que un legislador que un día se despierta y dice voy a inventar el contrato de leasing. No, nace a raíz de una demanda de la sociedad, que hoy por hoy estamos complicados con toda la cuestión económica y la inestabilidad en nuestro país dificulta esto. Pero bueno, lo podemos pensar en otros países. ¿Cuál es el contrato de leasing? El alquiler con opción a compra, ¿sí? La locación con opción a compra. Y este contrato, por eso, digamos, nace con posterioridad, es una ley especial, porque en primer lugar nace en la sociedad y luego se ve reflejado en la normativa. Entonces, esta es la primera cuestión que tenemos que tener en cuenta. La pregunta sería, ¿cualquier contrato yo puedo crear? No, cualquier contrato no, porque tengo que tener presente, por supuesto, que no esté afectado el orden público. ¿Qué es el orden público? Aquellos intereses supremos, superiores, que entiende la normativa, por supuesto, atrás de la normativa del Estado, que no pueden ser disponibles por las partes. ¿Qué quiere decir disponible? Que las partes no pueden utilizarla cuando les consideran que les conviene. Tienen que sí o sí respetarse. Es un conjunto de principios, de valores, que es como si nos hubiéramos puesto de acuerdo en decir, bueno, esto es orden público. Las partes no pueden hacer lo que quieran o modificar estas determinadas cuestiones. Por eso hay normas que son imperativas y normas que son dispositivas. Las imperativas, como la palabra lo indica, las tengo que cumplir sí o sí. Las dispositivas sí son discrecionales para las partes. Podemos incluirlas o no. De ahí que tenemos que empezar a tener otra mirada cuando vemos, por ejemplo, en el código la regulación de cada contrato. Porque, ¿qué quiero decir con esto? Hay normas en cada regulación de los contratos que tenemos que poner en nuestro contrato sí o sí, y otras normas no. No las tenemos que poner si no resultan convenientes o si las partes no lo quieren. Para empezar a hablar, cuando hablamos de un contrato, tenemos que saber que en cuanto a la naturaleza jurídica como tal, como acto jurídico, siempre tiene que ser bilateral el contrato. Como acto jurídico, siempre bilateral. ¿Por qué? Porque es la unión de las voluntades lo que hace que nazca este contrato. Pensémoslo en un ejemplo práctico. Si yo ahora me siento, agarro un cuaderno, empiezo a escribir y digo, bueno, yo quiero tal cosa y cuando, por ejemplo, respecto de mi casa, de mogotes, tal otra, y realizo algún acto con contenido patrimonial respecto de esto, no voy a realizar un contrato, voy a realizar otro instrumento, otro acto, que cuál podría ser, por ejemplo, un testamento, porque es un acto unilateral, lo estoy celebrando yo sola. De acá vamos a ver un poco los elementos como para entender de manera complementaria y cuando hablamos de elementos esenciales del contrato, tenemos tres: el objeto, el consentimiento y la causa. El que da nacimiento al contrato es claramente el consentimiento. ¿Qué significa el consentimiento? La palabra consentimiento viene justamente de consentir, que ¿qué implica? Sentir con un otro. Consentir, sentir con un otro. Con ese otro que va a ser complementario para que necesariamente nazca el contrato. Después, una cosa diferente que no quiero que se confundan es cuando vemos la clasificación del contrato, y ahí van a ver, sobre todo los que tengan libros viejos tal vez, la clasificación en que si el contrato es bilateral o es unilateral. Hoy por hoy todos los contratos son bilaterales. Antes había algunos que eran unilaterales. Lo mismo que ahora los contratos son todos consensuales y no está previsto en el Código Civil y Comercial los contratos reales.
¿Saben cuáles eran los contratos reales? Mm, ¿Alguno sabe, lo escuchó, lo vieron en otra materia? No. Los contratos reales eran los que nacían justamente con la tradición de la cosa, con la entrega de la cosa. Por ejemplo, el contrato de depósito. No había contrato de depósito hasta que yo no entregaba la cosa. Entonces, cuando se efectivizaba la entrega, nacía el contrato. Hoy por hoy esa clasificación no existe más en el código y todos son consensuales. Es la unión de las voluntades, la unión de la oferta más la aceptación hacia el consentimiento. Eso es lo que por lo menos quiero que les quede hoy, que es lo más importante, es sentir con un otro. Y el contrato empieza a formarse haciendo un paralelismo como un ser humano, que ahora es la parte donde todos piensan que no estoy bien mentalmente. Entonces tenemos que empezar a pensar a ese contrato como si fuera una persona. ¿Cómo nace el contrato? Tenemos que ver de qué contrato estamos hablando porque no nacen todos de la misma manera. Les pongo un ejemplo. Si yo le digo, bueno, espérenme 5 minutos que me voy a comprar un café acá abajo. Cuando yo voy a comprar el café, ¿qué estoy celebrando? ¿Un contrato cuál? ¿Cuál les parece? De compra-venta. Perfecto, perfecto. Martín, ¿sos no? Sí. Mirá, Martín, mismo apellido tenemos. Somos parientes. Bueno, celebramos el contrato de compraventa. Una venta, ¿cómo van a hacer? Si yo voy y le digo a la persona que está vendiendo, hola, ¿qué tal? ¿Tenés café? ¿Cuánto sale? Me va a decir, sí, tengo tal, ¿qué querés? Cortado, lágrima, y los precios, las medidas, y se efectiviza el contrato. Y se terminó. Ahora, hay contratos que son un poco más complejos que conllevan otra preparación hasta que nazca el contrato. Incluso son lo que vamos a ir estudiando a lo largo, que tienen tratativas preliminares, que significa que previo al nacimiento hay determinados pasos que hay que cumplir para que el contrato nazca, no nacen de un día para el otro. Y haciendo este paralelismo que yo les decía, con lo que sería la persona humana, vamos a poner un ejemplo, ahora porque ya soy grande, vieja, pero cuando yo era más joven, siempre les decía, por ejemplo, a mis alumnos que están en la facultad, los más pequeños, cuando ustedes van a un boliche, a bailar o lo que fuera, ustedes conocen a alguien, o alguien le dice, ¿querés tomar una cerveza? ¿Querés bailar? Lo que fuera. Ustedes no le dicen, sí, me llamo María, quiero tener 5 hijos, quiero de luna de miel irme, no sé, a Córdoba. Imagínense la otra persona que les dice, bueno, esta chica está de la cabeza, solamente te ha invitado a una cerveza. Y esto pasa más o menos igual. ¿Cómo inicia esto? Con una negociación, una presentación que se denomina pourparlers, que es en francés, que es la presentación de las partes. Pero es decir, ¿qué tal? Yo soy Paulina, estoy interesada en el terreno, justamente, que tiene acá Martín. Me interesa porque por las dimensiones, porque quiero construir un complejo de cabañas. Y tal vez voy a necesitar a Gustavo también. ¿Por qué? Porque Gustavo es el dueño del predio de atrás. Entonces también quiero hablar con él, como para ver si ese predio yo lo puedo convertir, alquilárselo y poner, por ejemplo, arboleda. Entonces, no va a tener la misma simpleza que comprar, hola, buenos días Martín, que ahí se está conectando, que ir a comprar un café. Y a partir de ahí empieza como si fuera una escalera, un escalón largo, hasta llegar a el consentimiento. ¿Cómo se forma? Primero con el pourparlers, con la presentación de las partes, hasta que yo voy a celebrar. Puede haber miles de cuestiones anteriores, cartas, misivas, que pueden existir o no. ¿Es obligatorio que existan? Siempre me preguntan, ¿es obligatorio que exista una carta, una misiva? No, no es obligatorio. Puede existir o no. Yo puedo hacer, por ejemplo, no sé, ahora digo a Gustavo, bueno, Gustavo, mira, yo te voy a pasar un manuscrito de más o menos lo que yo necesito, los precios. Bueno, mira, Paulina, perfecto. Yo tal lote lo vendería, tal lote no, porque ahí tengo la casa de mi abuela, lo que fuera. Y va naciendo el contrato. El consentimiento se forma, como les decía, con la oferta, que es la declaración unilateral de voluntad inequívoca, y la aceptación. Entonces, cuando lleguemos al punto que yo le diga a Gustavo, mira, Gustavo, te quiero comprar el lote 5, Gustavo ahí se va a tener que expedir y justamente decirme si acepta o si no acepta. En el caso que Gustavo acepte,
nace el consentimiento como elemento esencial del contrato. Sin él no puede haber contrato. Así nace, así se forma. ¿Todos los contratos por igual? No, por supuesto que tenemos que saber de qué contrato estamos hablando. La primer clasificación fundamental, aparte de las que el código trae, que son, digamos, más sencillos, que ustedes lo van a estudiar, bilateral, unilateral, oneroso, gratuito, es una que vamos a tratar de verla ahora, porque, a explicarla con ejemplo, porque si no es más complejo. Este contrato que acabamos de hablar, respecto de, vamos a imaginar, la construcción de 8 cabañas con pileta y lo que fuera para una explotación comercial, yo voy a hablar con Gustavo, voy a hablar con Martín, voy a hablar con todos. Los nombro a ellos dos porque son los únicos que veo, el resto no los veo, no sé si es mi dispositivo o qué. Y va a empezar a nacer el contrato. Esos contratos se llaman paritarios, discrecionales. Como si yo ahora le digo, por ejemplo, a cualquiera de ustedes, no sé, alguna de las compañeras, le digo, bueno, la verdad que me encanta la cartera que tenés. ¿No tenés intención en venderla? Y la verdad que sí, porque me gustaría cambiarla. Bueno, vamos a tomar un café y charlemos a ver cuánto me podrías pedir por la cartera. Y la verdad que esta cartera tiene, tengo algo emocional porque me la regaló mi hermana, yo la puedo mirar, puedo ver cómo está adentro. Entonces, fíjense ahí cómo tengo una posibilidad de negociar en cualquiera de estos dos ejemplos que estamos hablando. Puedo sentarme a negociar las condiciones del contrato, a armarlo, a formarlo, y en base a mi interés y al de la otra parte es que van a ser con una determinada forma, con un determinado contenido. Se llaman contratos paritarios o discrecionales, que es lo mismo, para que no se confundan. Paritario o discrecional significa lo mismo. ¿Y qué tiene que haber cuando hay un contrato paritario o discrecional? Igualdad. ¿En qué hay igualdad? Buen día, Cristian. Hay igualdad en cuanto a condiciones jurídicas, condiciones económicas, culturales, sociales. Entonces yo puedo estar 5 horas hablando con Gustavo, con Martín, con Cristian, viendo realmente que me parece que me está pidiendo mucho por el lote, que me está pidiendo, no sé, que realmente necesito hacer un examen de suelo, porque digo, no voy a poner 5, 8 cabañas y tal vez hay un, no sé, hay un vicio y las 8 cabañas se me caen y me quedo sin nada, evaluar el turismo, entonces tengo que contratar distintos profesionales, o sea, lo puedo negociar, lo puedo armar. ¿Y todos los contratos pasa así o hay algún contrato que ustedes conozcan de la vida cotidiana que no pasa así? A ver, pensemos entre todos. ¿Hay algún contrato que ustedes normalmente hacen que no pasa así, que no me puedo sentar a negociar? Los contratos de adhesión, por ahí de alguna empresa, ¿puede ser? Perfecto, perfecto. ¿Cómo? ¿De alquiler? Eso se negocia. Sí, las empresas generalmente. Por ejemplo, los celulares, o que vos te adherís a una compañía y la aceptás o no. No podés negociar. Perfecto, Adriana, perfecto. Perfecto, Adriana. Yo ahora digo, bueno, chicos, me voy ahora a Movistar porque, no sé, me vino cualquier cosa en la factura y digo, ¿qué tal, don Movistar? Soy Paulina. Quería ver si podemos ver el contrato, la cláusula 5. ¿Qué me va a decir Movistar? ¿Qué me dice Movistar cuando contrato? Ahora ni siquiera, digamos, no me dice nada porque me atiende, o ni siquiera me atienden, ni un operador, sino que por mensaje me ofrecen distintas, tal cosa, distintas alternativas donde tengo que tocar un número y a partir de ahí, porque ya no tenemos ni la suerte que alguien nos atienda del otro lado. Entonces, acá, ¿qué vemos que está afectado? La autonomía de la voluntad. La autonomía de la voluntad, que ya lo van a ver en el material, es fundamental entenderlo, porque es importantísimo que ustedes lo vean para el ejercicio de la profesión. Perdón, pero ¿está afectada la autonomía de la voluntad? Porque la voluntad nuestra es decir, no, me voy de la empresa y podría optar por otros. ¿Está en este caso? Excelente, Adriana, excelente. Y ahora vamos a ver perfecto lo que acabas de decir, porque es tal cual lo que acabas de decir. Y ahora vamos a la explicación. La autonomía de la voluntad la vamos a tener siempre. Eso es lo bueno, digamos, de nuestra materia. La tenemos siempre. Igual es un principio general del derecho a la autonomía de la voluntad, ¿no?
Pero lo que vemos es que a veces la autonomía de la voluntad la tenemos como limitada. Sí. Tiene un desmembramiento al principio, que es la autodecisión y la autodeterminación. La autodecisión, ¿qué significa? Contrato si quiero, y si no quiero, no contrato. Y la autodeterminación significa contrato como quiero y con quién quiero. ¿Se entiende la diferencia? Que es tal cual el ejemplo que acaba de decir Adriana. Yo tengo autonomía de la voluntad al momento de ir a Movistar y decir, no voy a contratar. Sí. ¿Dónde solamente lo voy a tener? En la autodecisión. Contrato si quiero y si no, no. En cambio, lo que no voy a tener es autodeterminación. Yo no me puedo sentar con Movistar a crear mi contrato, a modificar las cláusulas, a decir, mira, esta cláusula no quiero que esté, quiero que pongas tal cosa o tal otra. No es posible. Pero sigue estando la autonomía de la voluntad. ¿Esto es bueno o malo? ¿Por qué determinados contratos que aparece que me limitan la autonomía de la voluntad cuando es justamente la vedette de la materia? El poder sentarme a crear, el poder decir, bueno, yo quiero contratar con Adriana y no quiero contratar, por ejemplo, con Martín. ¿Por qué tengo que contratar con Adriana? O si los dos son, digamos, me hacen una oferta, decir, bueno, realmente quiero ver qué oferta me conviene, con libertad. ¿Por qué? Porque el Estado consideró que cuando no hay igualdad de condiciones, porque esto no es una cuestión caprichosa, cuando no hay igualdad de condiciones jurídicas, económicas, sociales, ¿qué dice el Estado? Me tengo que meter a regular. ¿Por qué? Porque no hay igualdad entre las partes, entonces no puede haber un contrato discrecional entre Paulina y Movistar. Se mete y regula. Y aparecen los denominados contratos de consumo, Sí. que ya los tenemos incorporados en el Código Civil y Comercial. También ahí tenemos un gran avance, porque antes era una ley, ahora lo tenemos incorporado en el Código. El Estado se mete y regula para proteger ¿a quién? Al consumidor. Consumidor. Se supone que es el más débil, ¿no? Exactamente, es el más débil porque Paulina contra Movistar, cuando tiene, imagínense, 50 abogados, no quiero pensar el patrimonio, contra, digamos, el mío, claramente no tenemos igualdad. Yo no voy a tener la misma posibilidad de sentarme a negociar con las mismas condiciones, digamos, que ponemos Movistar como cualquier empresa. Pensemos, lo mismo pasa con los servicios de gas, luz, ¿no? Entonces, ahí es donde aparece esta limitación de la autonomía de la voluntad, que con esto también tienen que tener mucho cuidado, porque muchos autores critican desde esa perspectiva, diciendo, bueno, la materia prácticamente está en desuso porque ya no hay autonomía de la voluntad, ya las partes no pueden crear, es mentira esto que nace libremente el consentimiento y que uno puede crear el contrato. ¿Por qué? Porque está limitado en estos contratos, no está limitado en todos los contratos. Esto es lo importante que tenemos que saber. Nosotros podemos seguir... Y mucho menos en nuestra tarea, porque en realidad trabajamos con partes, o sea, viene un comprador y un vendedor y bueno, tienen que llegar a un acuerdo y todos tienen que sentirse satisfechos en el momento de la firma, porque si no, no hay contrato posible, o sea, en nuestro siempre hay negociación y siempre hay posibilidades de, digamos, armar el contrato de acuerdo a las partes. Exactamente. ¿No? Que eso es lo que yo quiero que ustedes logren. Eso es lo que yo quiero que ustedes logren. Yo lo que pretendo, y ya sería feliz, si por lo menos los primeros contratos no vayan a la librería y lo compren y completan un contrato. ¿Por qué les digo esto? Que parece como gracioso o que los reto, no, nada que ver. Pero porque ustedes no se imaginan la cantidad de veces que es terrible después las consecuencias que pasan. Por eso es tan importante saber que depende de qué contrato estamos, y ya los vamos a ir viendo, cuáles, digamos, elementos tienen que estar sí o sí, qué normas yo tengo que poner sí o sí porque son imperativas, digamos. Por ejemplo, les pongo un ejemplo en la locación, que ustedes lo sabrán mejor que yo, el tema de los plazos máximos, mínimos, sabemos todo que es orden público. ¿Por qué hay tanto lío que si puedo hacer la pregunta de siempre? ¿Puedo hacer un contrato de locación de vivienda por menos de los 36 meses ahora, que antes eran 24? Entonces, no puedo hacerlo. Y como no puedo hacerlo, vieron que le echa la ley, echa la trampa, y para eso siempre están los abogados,
empezaron todas estas cosas absurdas de como, por ejemplo, hacerlos pagar en blanco con un contrato de comodato. Bueno, que las consecuencias jurídicas que tenía era bastante terrible. Por suerte hoy sí está previsto incluso hasta contratos de menor tiempo cuando es otro fin, por ejemplo el estudiantil, el turístico, sobre todo en la ciudad de Mar del Plata, para los que son de Mar del Plata. Cada ciudad tiene su particularidad, pero sabemos, por ejemplo, de Mar del Plata que vienen muchos estudiantes y que no me sirve un contrato de 36 meses, porque el estudiante no va a celebrar un contrato de 36 meses. Va a querer el contrato de 9 meses, que es lo que permanece acá, y después se va a Balcarce, a Maipú, o de donde fuera. Entonces, por suerte, el código tuvo una mirada diferente en decir, bueno, hay excepciones y contemplar las excepciones. Y si no pasa lo que pasa ahora con la nueva ley de alquileres, que tuvimos un grave problema, que ahora nos vemos en esta situación, que los dueños no quieren hacer un contrato por 3 años, quieren hacerla por 2 con un aumento semestral. Sabemos nosotros que no está permitido, pero ¿cómo lo haces? O sea, o trabajás o te quedás mirando, porque en realidad, mira, entonces tratás de buscar la mejor manera, que todos estén de acuerdo, pero sabés que no estás, digamos, amparado por la ley. O sea, de una u otra manera, cualquiera de los dos puede tener un problema. Y creo que en este caso es el propietario el que corre el mayor riesgo, porque es ante una situación de un conflicto, el que va a perder es el propietario, porque no existe un contrato de 2 años. Entonces te dicen, hacemos temporario, 6 meses, después lo renovás por 6 meses, después renovarlo por más. No puedo renovarlo por más, pero no lo entienden. Entonces, bueno, terminamos como ahora que lo están reviendo nuevamente a la ley, ¿no? Pero estamos trabajando desde hace más de un año. Sí, un desastre. Sí, en estas condiciones, muy complejo. Sí, y sobre todo en la plaza de Mar del Plata, digamos, fue terrible porque muy afectado en un montón de cuestiones. Desde el tema desde el tema de los aumentos, aparte, por ejemplo, el tema de las expensas. No era lo mismo Mar del Plata que Capital. O sea, y esto se tendría que haber contemplado porque cada, digamos, localidad tiene su particularidad. Además, como decía, el tema del plazo es fundamental. Por eso esperemos que ahora se modifique con criterio esto, porque realmente afectó muchísimo a la economía en todo sentido. O sea, a ustedes ni hablar. Después también, por ejemplo, los propietarios, que nadie sabe qué hacer. O sea, no hay propiedades para alquilar. Las que hay, digamos, es inalcanzable lo que hay que pagar. La gente no está pudiendo alquilar. O sea, yo estaba viendo ahora terrible que están alquilando como pasaba, ¿se acuerdan? En España, cuando la gente se iba, que alquilaba habitaciones. Sí, están alquilando habitaciones de las casas. Eso es lo que está pasando ahora en nuestro país. Así que ustedes fíjense que algo así, el Estado se mete, ¿no? Que estamos de nuevo, en este caso se mete y lo que hace es imponer una norma de orden público. Fíjense el alcance que tiene. O sea, que nos condiciona como sociedad en un todo. Entonces, por eso de ahí la importancia. O sea, es terriblemente importante. Y hay cuestiones, que esto lo vamos a ver después, seguramente vamos a dar una clase específica para eso, pero nada más se los digo ahora para no marearlos, no quiero abrumarlos en la primera clase, pero les voy a dar un ejemplo para que vean la importancia, digamos, de tener estos conocimientos, como bien decía Adriana, y poder justamente ser profesional al momento de la redacción, y esto de no ir a comprarlo. ¿Alguno de ustedes ha escuchado, sabe lo que es la garantía de saneamiento? Por ejemplo, la garantía de saneamiento, que ahí tenemos una unidad y lo vamos a ver aparte, ¿no? Pero simplemente para poder ahora más o menos tener un conocimiento, es el género, y tiene 2 especies, que es la evicción y los vicios redivitorios. La garantía de saneamiento es una garantía, es una responsabilidad de tipo objetiva. ¿Qué quiere decir objetiva? Que no importa la culpa, no importa si yo actué bien o actué mal. Existe porque la ley dice que existe, independientemente de cómo actúo, y es de parte del transmitente a título oneroso, que tiene que garantizarle al adquirente a título oneroso la integridad de la cosa transmitida, ya sea la integridad de la cosa en cuanto a lo físico, a lo material, y derechos transmitidos a título oneroso.
Entonces, esto es bastante, digamos, tiene muchísima consecuencia porque transmisión a título oneroso, ¿cuál es el ejemplo uno que nos viene a la cabeza? Una compraventa. Todos hemos vendido, por ejemplo, un auto usado, o la mayoría, o tenemos un tío, un primo, un vecino que lo hizo, y nadie, ninguno de nosotros sabemos que cuando vendemos un auto usado, por ejemplo, seguimos respondiendo al adquirente a título oneroso por los vicios redhibitorios, por ejemplo, que puede tener el vehículo. Como no ponemos nada, ni siquiera se hace contrato en esos casos, porque vieron que comúnmente se firma el 08 y chau, si te he visto no me acuerdo, no tengo contrato. Imagínense una casa, un vicio, ustedes vendiendo una casa, un vicio redhibitorio es un defecto oculto en la cosa, un defecto oculto que tiene la causa anterior o concomitante al hecho de, en el momento de la transmisión, les voy a poner un ejemplo burdo, pero para que veamos qué puede ser, una cabaña en el sur que tenga el conocido bicho taladro, ¿sí? Pasados 10 años, no sé, 8 años, el bicho taladro comienza a comer la cabaña y la cabaña se desploma, como pasó miles de casos porque están dentro de la madera. Y por esta responsabilidad de garantía de saneamiento que tiene la transmisión a título oneroso, si yo en el contrato no puse nada, respondo. Respondo por más que haya pasado hace 5 años. Entonces, imagínense la responsabilidad, y por eso les quiero decir esto como para que tengan una mirada especial, la responsabilidad de ustedes, si al momento de asesorarlos para celebrar el contrato no ponen nada respecto a la garantía de saneamiento. Bien, y esto seguro que ustedes lo hacen, pero lo hacen sin darse cuenta que lo hacen. O lo han pensado como futuros martilleros, los que no estén trabajando todavía, cuando celebran el contrato de locación clásico, ¿sí? Vamos a imaginar, bueno, y ponen siempre, esto lo ponen siempre. El contrato, el departamento se encuentra en perfecto estado de conservación, funcionando tal cosa, tal otra, y tal otra, y tal otra. Ustedes están creando esta garantía, porque se mete el inquilino a vivir, prende el calefón y explota, por ejemplo, y ustedes que habían dicho que funcionaba como perfecto, y no funcionaba perfecto porque acaba de explotar. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes que porque es una costumbre que se hace de esa manera, se garantizan cosas que ni siquiera se constatan cómo funcionan. Es como se hace automático, por llamarlo. Perdón, igual de todas maneras, ese es un tema muy complejo, porque, por ejemplo, nos sucedió a nosotros hace como 4 años atrás, vendimos una casa. La casa tenía 90 años, 80 años, en buen estado, porque por la vida que estaba en buen estado, y al año y pico, o pasado el año y pico, viene la compradora diciendo de que la casa no estaba en buenas condiciones, que tenía humedades de cimiento. Bien, o sea, pero estás comprando una casa de 90 años, 80 años que tenía, se supone que hay que hacerle mantenimiento, y sí, tiene problemas de humedad, y hay algunos problemas de humedad, pero estás comprando una casa vieja. Bueno, fue todo un tema, eso, abogados por acá, abogados por allá, al final no pasó nada, porque le dijeron, señora, arréglela, porque no hay otra cosa. No habrá pasado nada porque tal vez no pudieron acreditar que haya sido un vicio redhibitorio, pero ahí es... Sí, pero es importantísimo lo que estás diciendo, pero ahí es donde hay que ver la diferencia. Porque una cosa es que haya humedad, por, digamos, el desgaste natural de la vivienda, que también mi consejo para ustedes es que lo tienen que poner. Es preferible todo que en un contrato sobre, o sea, que esté por demás, que incluso pareciera que fuera, uno dice, bueno, qué obviedad poner, ¿no? Que, no sé, tiene un deterioro normal a la edad, la ventana o la pared o una rajadura o lo que fuera, es preferible ponerlo. No ponerlo. O sea, es una cuestión hasta de, no sé, de costumbre que uno actúa de esa manera que no lo pone. Y pone buen estado en general o pone en perfecto estado y garantizando, porque la consecuencia jurídica es gravosa. Es gravosa. Una cosa es humedad, que haya entrado, vamos a imaginar, no sé, por el deterioro mismo, y otra cosa es que haya un problema, por ejemplo, por eso se llama vicio redhibitorio, porque es como un origen, el origen del vicio que dio, digamos, lugar a que sean las cataratas del Niágara, más o menos la casa, y que prácticamente se arruine y se deteriore la pared, porque la cañería tenía un defecto que existía al momento de la transmisión. Ahora, pero eso
perdóname, Sí. pero esa situación sería, digamos, un problema que tendría el propietario, porque nosotros como martilleros o No, futuros martilleros por no podemos supuesto, ver eso. O sea, nosotros por vamos, supuesto. hacemos una inspección ocular, vemos la casa que está, por ahí, viste, se la pintan, hay casas que no, que están así como están y vos te das cuenta que decís totalmente a reciclar, bueno, ya es otra cosa, Exacto. pero cuando vos vas, hay un montón de casas que te las disfrazan. Y Por probablemente supuesto. está Yo no les decía que perfecta. ustedes tienen la responsabilidad. Yo Ah, lo ok, que les digo no, es, ya me estaba preocupando. no, quien responde es el transmitente a título oneroso. Ustedes van a tener Perfecto, el responsabilidad transmitente. profesional en cuanto al asesoramiento. Porque, ¿qué pasa? Si ustedes lo ponen en el contrato y acotan la responsabilidad, miren, la responsabilidad por garantía de evicción y saneamiento es disponible para las partes. Está en ustedes ampliarla o reducirla. Entonces, en el asesoramiento que acaba, no sé si atar, pues no recuerdo esto bien cómo es, les digo por las dudas para no quedar. Pero ustedes son los que tienen que decir, a ver, si la casa tiene este defecto, si ya sabemos que la casa tiene este defecto, tenemos que ponerlo. Ahí está el asesoramiento de ustedes. Vamos a imaginar, todo Claro, va a claro. depender, como siempre digo, quién es su cliente, ¿no? O sea, a partir de ahí todo también. Ya vamos a ver después también, cuando, por ejemplo, hay una persona que es discapacitada, ya sea un hijo, no sé, con problemas mayor de edad, pero con una sentencia de determinación de capacidad, todas esas cuestiones que son más jurídicas, más complejas, que un mínimo conocimiento tengo que tener, porque por lo menos lo que tienen que decir es, si la cuestión les excede y si les va de las manos, sea en un caso de saneamiento o en un caso, por ejemplo, de capacidad, decir, bueno, acá vamos a tener que consultar con un abogado antes de firmarlo. Y ahí está el buen asesoramiento de ustedes. Y ahí el cliente no les va a poder decir nada. Y yo incluso les aconsejo que hasta por escrito hagan saber que ustedes les manifestaron tal y tal cuestión, la pusieron a consideración y profesionalmente les sugirieron poder tenerle, digamos, la consulta con el abogado, escribano, Está bueno contador, eso. depende del problema que sea. Por Está escrito. bueno. Claro, porque ustedes después, el juicio por responsabilidad profesional, lamentablemente sabemos hoy cómo trabajamos todos. Es Y un no, más que riesgo. nada, eso que decís, a mí me pasó ahora hace poco en nuestra inmobiliaria. Apareció una señora con 2 hijos que yo quería vender la casa. Nos parecía raro uno de ellos, pero bueno, hay tanta gente rara que, bueno. Resulta que este chico era esquizofrénico, había estado internado en el Borda, no, en Open Door, no sé cuánto tiempo. Claro. Y si bien no, aparentemente no estaba, digamos, no lo habían declarado incapaz, pero estaba en vías. Entonces yo dije, no se puede hacer nada con esta casa. Pongan estas cuestiones en regla. Y si no, hay que pedir autorización judicial si hay alguna Exacto. situación especial. Bueno, la cuestión es que se enojaron y qué sé yo, pero quedó todo ahí, no la pusimos a la venta. Pero quizás eso que decís hubiese estado bueno haberlo hecho por escrito y haberle entregado por escrito. ¿Por qué? Nosotros decíamos que en este momento no estaba en condiciones de venta la casa. Hubiésemos evitado enojos, bueno, por ahí se hubiesen enojado igual, pero al menos Sí. nosotros hubiésemos quedado más protegidos. Ay, no sé qué Exacto. están haciendo en la calle, haciendo un ruido terrible. Sí, sí, no hay problema, acá también. Exactamente, por eso son herramientas que tienen que ir pensando. Por eso yo decía, lo mismo que, por supuesto que va a haber cuestiones que exceden, que son muy complejas y que habrá que ver algún profesional. Digo, este tema de abogado, como puede ser otro tema con un contador, o sea, con cada situación que se vaya presentando. Pero sí estas cuestiones, digamos, por lo menos saberlas. Imagínense la diferencia que si aparece algo de esto, por ejemplo, de saneamiento, de ustedes desconocer totalmente el tema. Ustedes decir, por ejemplo, no, es que no, ¿cómo la evicción? Evicción porque ustedes, ahí es donde ven el servicio que ustedes van a ofrecer, que por algo están haciendo una carrera universitaria, son profesionales, y ahí es donde se va a ver la diferencia. Sobre todo en la carrera de ustedes, en la profesión de ustedes, que esto pasaba, miren, yo al principio cuando, digamos, cambió todo y se puso, digamos, la carrera de martillero como profesión, fue las primeras veces que di clases,
di clases a martilleros que eran muchos de avanzada edad, digamos, de toda la vida martilleros. Y claro, fue difícil, porque ustedes imagínense que con buen criterio ellos me decían, no me vas a venir a decir a mí tal cosa o cómo se hace tal otra. Lo mismo que, por ejemplo, el tema de la reserva y la seña. O sea, era una mezcla entre reserva y boleto, que el día de hoy no me lo voy a olvidar nunca, porque ellos ya lo hacían mecánico y mezclaban todo, y para ellos era todo lo mismo. Entonces, que venga alguien a decir, no, mirá, una cosa es la reserva, otra es la seña, la reserva es para esto, la seña es para el otro. Las miradas eran como de rayo láser, de te voy a matar, y encima a veces teníamos los ojos práctica presencial para ver los casos. Pero bueno, después, entre todos, por supuesto que lo fuimos llevando, pero esa es la idea, esto es lo que se impone, nos puede gustar o no, pero se impone esto, se impone este plus que creo que también es lo bueno que tienen ustedes y lo que los va a diferenciar y a poder brindarle al cliente un servicio mucho más completo, mucho más integral. Y ahí está la diferencia. Es como todo, yo soy abogada, abogados, ¿cuántos hay? 10.000 millones. Y bueno, cada uno tenemos que tratar de dar lo mejor de nosotros para tener ese plus, porque esas son las reglas del juego hoy por hoy, digamos, en el mercado laboral. Tal cual lo que decís, yo trabajo con mi tía que tiene a cumplir 70 años y también es una martillera, obviamente no universitaria. Y hay un montón de cosas que, aparte ahora, yo estoy como aprendiendo y digo, no, pero esto así no, pero a mí me vas a decir, nena, sí. Pero protejámonos. O sea, exactamente. No es así, pero sí, tal cual, me imagino el momento, sí. Porque, así claro, que bueno, un poco es eso. Perdón, buen día. Volviendo al tema anterior, quiero hacer una pregunta que es ridícula tal vez, pero siempre tuve esa duda. Más allá de que exista una legislación en cuanto a los contratos de alquiler, que tenga algunos determinados puntos, al ser un contrato entre privados, ¿por qué acotan todo? O sea, ¿por qué uno no puede hacer un contrato con el tiempo que quiera, con el interés que quiera? Digo, si total es entre privados, o acepto o no acepto, o uno propone y el otro no. ¿Por qué tiene que estar legislado todos los puntos de un contrato? O sea, legalmente, ¿por qué tiene que ser así? Que nos acotan todo lo que uno quiere hacer. Bueno, muy bien, muy buena la pregunta. Mirá, la cuestión es así. A ver, espera un segundo. Esto es así, se consideró que el tema del plazo, al igual que determinadas condiciones, es orden público. Uno puede estar de acuerdo o no con eso, pero en teoría la explicación, digamos, que yo te tendría que dar es para que no existan abusos. Lamentablemente, en este caso, el abuso viene por parte de quien lo impone, tal vez, ¿se entiende? Pero esa es la respuesta, es para que no existan abusos. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, no establecía un plazo o un monto, vamos a imaginar, mínimo, máximo, lo que fuera, yo puedo aprovecharme de alguien que, no sé, tenga, por ejemplo, 5 hijos, esté en situación, yo diga, bueno, mira, es tal cosa, o te voy a cobrar tal cosa y que todo el día, no sé, me hagas trencitas en el pelo. O sea, hay determinadas cuestiones que el fundamento es ese. Después que esté bien o mal, es relativo. Yo creo porque no a todo el mundo le sirven 36 meses. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer 36? Claro, por eso digo. Lo que ellos fundan es poner una cuestión como de seguridad jurídica en cuanto a lo comercial. El tema del plazo es desde ahí viene, desde la seguridad jurídica, el tema comercial en cuanto a nivel más macro, ¿no? Porque no ven ponerle mi contrato, sino que ven todos los efectos de la economía que genera con una estabilidad de un alquiler a 36 meses. Pero vuelvo a reiterar, no en todos los lugares ese contrato va a servir. O sea, no sirve para... Obviamente no se tuvo en cuenta ni cada localidad por separado. En el caso nuestro de Mar del Plata vemos, o sea, que nosotros tenemos solamente la cuestión, la cuestión del turismo. En muchísimas localidades también pasa lo mismo, o lugares donde están los estudiantes. Eso es algo a contemplar. ¿Cuántos años, les digo la verdad, yo como estudiante, yo no soy de Mar del Plata, digamos, no nací en Mar del Plata, y a mí misma me han hecho firmar pagaré, o sea, hacer un contrato de comodato, que el comodato es naturalmente gratuito, y firmar pagaré que no nos quedaba otra. O sea, porque era eso o no alquilábamos, o sea, o nos teníamos que volar. Sí. Entonces, ahí es donde vemos por ahí el abuso de estas normas de orden público y la explicación, digamos, que uno tiene, hoy no la tenemos, hoy tenemos que irse 36 meses. Supuestamente, para eso están los legisladores, se sentaron horas y horas a analizar que el plazo correcto eran 36 meses por la estabilidad
económica del país. Ahora, que esto sea así, uno no podría decir hoy que uno lo ve reflejado. Lamentablemente es así, cuando estamos viendo una crisis de ambos lados, porque esto no le conviene a nadie. Al propietario tampoco le conviene porque no hay personas que puedan pagar los montos, digamos, que se están exigiendo, y el propietario, con la inestabilidad y la inflación que hay, tampoco quiere alquilar por 3 años. Claro. Es así, Sí. no quieren alquilar. Y ahora están paradas las ventas, los alquileres, o sea, Todo, ¿a quién? sí. Esto es una cuestión bastante compleja, y lo mismo que el tema de registrar, porque el tema de registrar sabemos que es para sacar una cuestión de impuestos, o sea, de pagar, para recaudar. Entonces, demasiada intromisión. Por eso les explicaba lo de la autonomía de la voluntad, porque tenemos que defender la autonomía de la voluntad, es lo más importante. No puede nunca una ley ser más importante que un interés, en este caso de una sociedad toda que está reclamando otra cosa. Como una ley que supuestamente, por ser de orden público, que me imponen 36 meses, hay gente que está viviendo en la calle porque no puede alquilar. ¿Sí? Y además se fueron los alquileres, se elevaron. Sí. O sea, cuando inició la ley, subieron un 40% más o menos. Después, bueno, obviamente, Sí, bueno, la inflación misma. al inquilino, a mí me parece que los 3 años al inquilino están buenos, porque evitan todo ese movimiento que cada 2 años, colegios, qué sé yo, si no se ponen de acuerdo entre el propietario y el inquilino, volver a cambiarse, o sea, mudarse, es un tema. Pero lo que nunca debería haber sido es esto de que sea la actualización anual, porque para el inquilino por ahí le sirve un tiempo. Cuando ayer tuvimos un 55% por la tabla, porque el Colegio del Martillero nos manda una tabla y nos manejamos con la tabla esa. Claro. Actualizar al año. 55% dio ayer. Al inquilino se quería morir. 55%. Lógico. Y el propietario dice, me gustó, pero tuve que esperar un año para recibir esto. Ahora no me sirve. Bueno, está bien, pero no es que el propietario se abusa y el otro no. Ahí, escúchame, ponete en el lugar del otro. La inflación misma es el 55%. Por eso te digo, no sirve a ninguno de los dos. No. Ni al propietario. Entonces, ¿por qué? Entonces te dicen los propietarios, no, pongamos un alquiler. A ese alquiler le ponemos un aumento semestral del 25%, ya el inquilino sabe que a los 6 meses le va a subir el 25%, él sabe que va a recibir el 25%, y así. Pero no es legal. Lo que pasa es que pasa esto. Lo que está mal es la economía del país, y en base a eso va a estar mal el resto. Si acá la economía, por ejemplo, hubiera una estabilidad y no estuviera esta inflación, no sería un problema, no sería, porque realmente, yo les digo, lo del orden público, que sea 3 meses, es algo arbitrario. ¿Y por qué? Porque yo les digo, ¿qué diferencia hay? O sea, ¿por qué pusieron 3 y no 4? ¿Por qué pusieron 3 y no 3,5? O 2,5. Es porque algo hay que poner. Esto es así, o sea, no tiene otra explicación. Yo toda la vida, o sea, los alumnos me decían, por ejemplo, ¿pero por qué 2 años cuando era 2 años? Y la verdad, o sea, ¿qué 2 años? Porque se le habrá ocurrido a alguien y puso 2 años y no 1. Porque eso, si no vamos a cada caso en particular, porque había que poner un mínimo, ¿para qué? Para que no se abuse, en ese caso sería el propietario en decir, bueno, mañana te saco. Cuando también sabemos que no es así porque se puede rescindir, o sea, que es todo relativo. Pero si el país ofreciera otra estabilidad económica, no habría problema, porque yo digo, bueno, mira, es tanto, después me deja de gustar y yo fácilmente voy y alquilaría otra propiedad. O el dueño no tendría problema en alquilarlo porque sabe que le van a pagar. O sea, lo que está mal es la economía. Entonces, a partir de eso se está moldando la normativa para sostener una economía insostenible y así estamos como estamos. Bueno, por último, no quiero aburrirlos, lo último que les quería decir hoy, como para que también lo vayamos pensando y lo veamos después, es el tema, por ejemplo, de los requisitos también que se exigen al momento de la locación, ya que estamos hablando de esto. También que tenemos que empezar a flexibilizar, sobre todo los que, como decíamos, fíjense que estos son costumbres, ¿no? Modalidades que ya están como insertadas como si fuera ley. Siempre, históricamente, se sufrió el tema de que te pidan que la garantía propietaria, por ejemplo, ¿no? Esto fue histórico, porque imagínense, en un estudiante, o sea, y pedían que la garantía estudiante que no era de la ciudad.
Entonces, ¿cómo hacía el estudiante o la familia del estudiante para poder alquilarle así sea un monoambiente si no tenía garantía propietaria? Esto fue una lucha terrible, lograr entender lo mismo que les decía antes, ahora con este ejemplo, que en realidad no le sirve a nadie la garantía propietaria, porque imagínense encima en esa época, tal vez que, bueno, la proporción siempre es más o menos igual, pero no sé, tal vez un alquiler que salía a 300 pesos, cuando salía en su momento, 500 pesos, y yo pedí una garantía propietaria por un valor de un inmueble elevadísimo, que para iniciar el juicio de ejecución de la vivienda ni se imaginan lo que hay que pagar. Entonces, esto también fue una cuestión de, digamos, una nueva educación, un repartir y dar de nuevo, a decir, ¿qué tenés que tener vos? ¿Qué tenés que garantizarte? Bueno, que se vaya, en los peores de los, estamos hablando, imaginando un panorama negativo, que se vaya, para que evitar el desalojo o evitar que sea más engorroso desde lo jurídico, y hacerte del dinero. Entonces, ¿cómo me hago del dinero? Con un recibo de sueldo garantizando, no con una garantía propietaria, que para pagar la tasa de justicia ya estoy fundido. Y eso sí tiene que ver mucho con el asesoramiento, porque si ustedes asesoran a su cliente, depende por supuesto qué propiedad y qué valores, ¿no? Yo les digo en general. Mirá, hay que exigir la garantía propietaria, entonces nos dejan de pagar y no nos queda otra que ejecutar. Ustedes le tienen que decir a su cliente, bueno, ahora tenéis que pagar X cantidad de monto altísimo para iniciar el juicio de ejecución. Y ahí es donde les van a decir a ustedes, ¿pero cómo? O sea, esa plata no la tengo. ¿Cómo no me dijiste? Entonces hay que pensar, depende cuál es el inmueble a alocar, digamos, y los costos, si no conviene, que realmente es tener, tal vez no un recibo de sueldo, tal vez más de uno. Sí, ya terminamos, Jesús, gracias por participar. Un recibo de sueldo o dos, ¿sí? Y no la garantía propietaria. Ustedes piénsenlo siempre desde su responsabilidad profesional. La ley dice 10 sueldos, bueno, digamos, sí. 10 sueldos, no. Sueldos no, tiene que ser 10 veces el alquiler. Claro. Son recibos de sueldo. Claro, por eso. Pero, como para poder cubrir, pero sí, es mucho más fácil embargar un sueldo que ejecutar una propiedad, olvídate. Todos sabemos que acá también, por lo menos en Mar del Plata, durante miles de años, lo que se exigía siempre fue la garantía propietaria. Siempre se exigió la garantía propietaria. Entonces, obvio, depende qué operación estén realizando, ¿no? Por supuesto, no es lo mismo, no sé, un departamento que tal vez un complejo de, no sé, pero bueno. Perdón, te interrumpo un segundo porque me quedó algo en duda. Vos hablaste de los comodatos que siempre son gratuitos. ¿No hay comodatos onerosos? No, los comodatos no. El contrato de comodato como tal, no. Es esencialmente gratuito. ¿Sí? Por ejemplo, hay determinados contratos que son naturalmente gratuitos. Bueno, en el caso del comodato es la esencia. Por eso se dice que es esencialmente gratuito. El elemento esencial del comodato es la gratuidad. No puede haber comodato oneroso. Perfecto. Profesora, sí. Buenos días. Estaba buenos escuchando días. todo y justo estaba yendo hacia mi trabajo donde estoy ahora. Me quedó lo de los contratos unilaterales y bilaterales. Un ejemplo que usted decía que ya se dejaron de usar los unilaterales, pero sí. Como daba el ejemplo de Movistar, un préstamo, cuando hay todas unas cláusulas que ya vienen que uno no puede cambiar, ¿no sería antiguamente un contrato unilateral? Más allá de que uno, como decía, puede aceptarlo o no puede aceptarlo, pero ¿no puede ser un contrato unilateral? Mira, para saber, está muy bien la pregunta, para saber si un contrato es bilateral o unilateral, esa clasificación, digamos, del código, a lo que hace referencia el código es a las prestaciones. Yo siempre digo, tienen que imaginar mentalmente una balanza y poner las prestaciones en la balanza. Entonces, vamos a imaginar, vos me decís, un contrato de un préstamo, que técnicamente se denomina contrato de mutuo, ¿sí? El mutuo, relacionado con la pregunta que me hacía recién Adriana, puede ser, o sea, el mutuo sí puede ser gratuito o el mutuo puede ser oneroso. El mutuo que más conocemos es el préstamo del banco, pero puede haber mutuo de miles de cosas. Yo te puedo decir, no sé,
vos me decís, Paulina, por favor, dame un cigarrillo que me lo olvidé o lo que fuera, y ¿qué significa el mutuo? Yo te entrego esta cosa fungible y vos me restituís la misma cosa, en igualdad, digamos, la misma idéntica cosa. Clase próxima me traes el cigarrillo, ¿sí? Eso significa el contrato de mutuo. Son cosas fungibles, ¿por qué? Porque son cosas incluso que se destruyen con el uso, consumibles, como puede ser, viste, el vino, pan, bueno, lo que fuera. La plata, que es la circulación, es lo mismo, fungible, por eso entra en esta categoría. ¿Cuál sería la diferencia entre que sea oneroso y gratuito? Siempre vas a tener que restituir. Cuando restituir igual cosa es gratuito. Si yo eso le pongo, porque es la esencia del contrato, o sea, vos restituís, yo te doy tanto, vos me devolvés tanto. Ahora, si además de lo que yo te di, vos me tenés que devolver un plus, el contrato no es más gratuito, interés, es oneroso. ¿Sí? Entonces, ahí es donde vos tenés que poner si las prestaciones son recíprocas. La balanza y ves cómo pesan. Donde más duda había es, por ejemplo, en la donación. Porque yo te digo, mira, yo te voy a donar o te voy a dar, no sé, esta lapicera. Te la regalo, ¿sí? Es gratuito. Entonces, ahí aparece el tema de que si es unilateral o bilateral. Porque se pone en la balanza y ¿quién es el único que se compromete? El donante, sí. Yo hago un contrato con vos y me obligo a entregarte, por ejemplo, la lapicera. Pero en realidad también existen prestaciones que nacen, digamos, a cargo tuyo. Porque vos tenés que tener predisposición para recibir la lapicera. Ahora porque puse el ejemplo de la lapicera, pero imaginemos que sea, de hecho, pásalo con la lapicera, puedes llegar a responder, o yo no tengo alimento del día de mañana, vamos a imaginar que no sea esta lapicera sea de oro, y vos vas a tener que pagarme alimentos porque yo fui donante. O sea, aparecen obligaciones. Entonces, ¿qué dice el código? No es unilateral, ¿sí? Es un contrato que es bilateral, pero las prestaciones no son tan recíprocas. Cuando uno ve la balanza, ve que no hay tanta igualdad. Y por eso, incluso esto nace porque ellos dicen, en realidad son contratos que nacen con una apariencia característica de que son unilaterales, se llaman sinalagmáticos, pero luego aparecen las prestaciones por el otro lado. Para saber si es bilateral o unilateral, siempre tenemos que tener en cuenta eso, las prestaciones que sean recíprocas. Compra-venta, yo te doy mi casa, vos me das plata. Recíproco. ¿Sí? En el contrato de comodato, por ejemplo, ¿cuál es el contrato de comodato? Lo que se entrega, ¿qué diferencia hay con el mutuo y el comodato? La cosa no es fungible. Yo lo que te voy a dar es, por ejemplo, mi departamento en comodato. Este fin de semana para que vengas, no sé, con tu amigo a mi departamento. Y acá ha sido el plazo. Pero si bien no hay una absoluta reciprocidad, aparecen obligaciones también por parte del comodatario. ¿Se entiende? Perfecto. Y en la donación también existe una aceptación del que recibe la donación. Exacto. ¿Y por qué eso se modificó ahora por el código, se modificó. Antes se podían hacer donaciones post-mortem y ahora tienen que ser en vida. La oferta y la aceptación se hacen en vida. Y también dijiste, perdón, que todos eran bilaterales, y habías dicho que el único que no lo era el testamento, pero que ahora también es bilateral. No, yo lo que quise decir con eso, no se confundan, no, es otro tipo de contrato. En realidad el testamento no es un contrato, el testamento es un acto jurídico unilateral. Yo cuando di el ejemplo de testamento, no, está buenísimo que lo aclares porque por ahí no quedó claro. Cuando hablé de la definición de contrato, dije que el contrato como acto jurídico siempre es bilateral. No puede haber un contrato unilateral para que nazca. Como acto jurídico se necesitan las dos voluntades, todo lo que estudiamos de oferta y de aceptación. ¿Sí? Perfecto, sí, me confundí. El contrato lo hago con un otro, siempre. El testamento, que es un acto jurídico unilateral de última disposición. Bueno, otra cosa que lo estudian en otra materia, creo que no sé si lo verán ustedes o no, pero no es un contrato, porque falta la otra parte. Así que bueno, gracias por la aclaración. Bueno, chicos, me tengo que despedir. Sí, decime. Cortita la última. Me quedó en el tintero lo de la garantía de saneamiento. ¿Significa que no hay una transmisión final del bien? No. Ya lo vamos a estudiar. Después voy a dar una clase para es un tema importante para que lo estudien igual cuando lo ven en la unidad. La garantía de saneamiento es una garantía que comprende los contratos a título oneroso.
que significa que el transmitente a título oneroso, ¿sí? Piensen en compraventa, pero puede ser también una cesión onerosa, lo que fuera, el transmitente a título oneroso va a garantizar al adquirente a título oneroso. ¿Qué le va a garantizar? Son dos cosas lo que garantiza. Después vemos los títulos jurídicos, ¿no? Pero la integridad de la cosa que transmite a título oneroso, lo material, o sea, que no haya vicios, ¿sí? La integridad de la cosa transmitida y la integridad del derecho transmitido, que después no aparezca alguien con un boleto anterior diciéndome, epa, este terreno era mío, y me tengo que comer, por ejemplo, un juicio, y ahí yo, transmitente a título oneroso, tengo que responder, presentarme en el juicio porque es una responsabilidad de tipo objetiva. Y yo lo que les decía, que tenemos que empezar a incorporar primero, saber de qué estamos hablando, ¿no? Que existe. Y después, cuando esté en sus manos, por lo menos aconsejar, asesorar respecto de esto, porque siempre ustedes van a hacer contratos de compraventa y demás, asesorar a su cliente, depende de qué lado estén, por ejemplo, si están del lado del comprador, ¿qué tienen que hacer? Ampliarla lo más que puedan. Si están del lado del vendedor, ¿qué van a hacer? Achicarla lo más que puedan. ¿Se entiende? Ya después lo vamos a ver en otro momento. Cualquier cosa me escriben en el icono de las consultas, ¿sí? Del foro. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias. ¿Cuándo es la próxima clase? Ahora después publico a ver cuándo puede ser, ¿sí? Bueno, muchas gracias. No, a ustedes. Gracias.